Muy buenas noches. Yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en el programa que transmitimos diariamente, conocido como el Dios desconocido. Esta noche continuaremos lo que comenzamos el lunes a compartir con ustedes acerca de la obra de transformación que Dios hace en cada uno de los que Él ha redimido por el sacrificio de la muerte y el derramamiento de la sangre de Jesús nuestro Redentor. Es muy importante que tengamos entendimiento y convicción de que el eterno propósito de Dios ha existido desde antes de la fundación del mundo. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, pero yo lo sigo repitiendo porque yo he descubierto que mucho del pueblo de Dios desconoce primeramente de que Dios tiene un eterno propósito. La mayoría de los que son los convertidos, miembros de diferentes sistemas religiosos, no conocen al Dios verdadero y mucho menos no conocen su eterno propósito. Dios tiene y ha tenido desde que Él existe un propósito. Eso se llama su eterno propósito. Y ese eterno propósito ha existido desde antes de la fundación del mundo. La esencia del eterno propósito de Dios es establecer su reino, su gobierno, su dominio en la tierra. Ese es el eterno propósito de Dios. Y todo lo que Dios ha hecho desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, es para Dios hacer su voluntad y establecer ese eterno propósito. Entonces, en el eterno propósito de Dios, Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo el plan de redención y el plan de salvación. Redención y salvación. Aquí ya en semanas anteriores hemos estudiado profundo y bastante lo que es el plan de redención, cómo es que se lleva a cabo y todo lo que la Biblia nos enseña acerca del plan de redención. Y entonces hemos estado ahora ya por 2 semanas, casi está la tercera semana, y estamos hablando del plan de salvación. Redención sucede cuando tú y yo creemos en el Redentor Jesús, quien es la ofrenda que Dios ha dado a su único Hijo, quien muere en la cruz, derrama toda su sangre para redimir a todo aquel que nació bajo la maldición de la muerte eterna y del pecado. Y ese redentor y esa obra redentora en Jesús, nuestro redentor, es la que nos rescata. Esa obra de redención es la que nos libra de esa maldición de muerte eterna y como redimidos ahora, nuevas criaturas en Cristo, ahora el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y ahora somos y tenemos vida eterna espiritualmente hablando. Ese es el plan de redención. También somos redimidos, dice la palabra, de la ley. Es más, usa la palabra de la maldición de la ley. No es que la ley es mala, no es que la ley, no, la ley es buena, es justa, es perfecta. Pero somos redimidos de lo que la ley era en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, y del propósito por el cual Dios dio la ley a Moisés y al pueblo de Israel. De eso somos redimidos en el Redentor Jesús, quien muere en la cruz del Calvario. Para que ahora, como redimidos, como nuevas criaturas, nacidos de nuevo, con el Espíritu dentro de nosotros y ahora teniendo ya la vida eterna, ya teniéndola, no es que la vamos a tener, es que ya la tenemos. Entonces ahora Dios
en Cristo, el Rey y Señor del reino, Él ahora empieza a obrar lo que llamamos el plan de salvación. Salvación es el proceso de Dios diario en cada uno de nosotros. Es la forma en que Dios nos está transformando a su imagen y su semejanza. Es la forma en que Dios nos lleva de gloria en gloria, como ya hemos estudiado. Ese es el plan de salvación. Ahora, el lunes, hace 2 días, estábamos en Deuteronomio capítulo 10 y leímos Deuteronomio 10 y vimos allí cómo Dios le dice a Moisés: busca 2 tablas, sube al monte que te voy a escribir los 10 mandamientos y te voy a dar la ley para que la pongas. Entonces tomes esas 2 tablas y las pongas dentro del arca del pacto que va a estar en el lugar santísimo, en el tabernáculo terrenal. Eso es lo que es el contexto de Deuteronomio capítulo 10. En ese contexto de lo que leímos y estudiamos el lunes, terminamos en el versículo 16 de Deuteronomio capítulo 10. Ahí es donde quiero empezar esta noche. Deuteronomio 10, versículo 16. Y dice lo siguiente: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ese es el versículo. Y la palabra clave aquí es la palabra circuncidad. Ahora, noten lo que este versículo dice. Está hablando de circuncisión, pero no está hablando aquí de circuncisión del prepucio de la piel del hombre. Está hablando aquí de circuncisión del corazón. A ver, vamos a retroceder un poco. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, esto lo encontramos en Génesis desde el capítulo 12, específicamente hasta el capítulo 17. Pero en ese contexto de cuando Dios hace pacto con Abraham, una de las instrucciones que Dios le dio a Abraham, el padre de esta nación, que Dios le prometió que de él iba a salir una descendencia, que iba a ser una gran nación, a este padre de esta nación, Abraham, Dios le da la siguiente instrucción a Abraham. Y le dice: cada varón que está en tu casa y cada varón de tu descendencia necesita ser circuncidado en el prepucio de su piel, del órgano del hombre. Entonces, dice la Biblia en Génesis que ese mismo día Abraham tenía 99 años de edad, fue circuncidado. Ahora, esa circuncisión de que habla que Abraham hizo y que también la hicieron sus hijos y todos los criados y siervos que estaban en la casa de Abraham, todo varón fue circuncidado ese día. ¿Cómo fue hecha esa circuncisión? Con manos de hombre, con una navaja, un cuchillo. Yo no estaba ahí, así que no sé, pero hubo un corte en el prepucio del órgano del hombre y hubo derramamiento de sangre. Cada hombre que fue circuncidado ese día sangró. Ahora, esa circuncisión fue exterior en el cuerpo del hombre, en el prepucio, y fue hecha por manos de hombre, por la carne misma. El hombre mismo circuncidó o se circuncidó. Y entonces Dios le dijo: esta circuncisión es como señal de que el circuncidado está en pacto con Dios. Te vuelvo a recordar, cientos de años después, uno de los descendientes de Abraham, llamado David, el rey David, cuando él era jovencito, antes de ser rey, ya había sido ungido para ser rey, pero todavía no era rey. Él vino al campamento del ejército de Israel y encontró que un gigante estaba amenazando al pueblo de Dios. Y David le dijo al rey Saúl: no se turbe vuestro corazón, porque ese
incircunciso no es nada. Y el Dios de los ejércitos, a través de mí, vamos a eliminar ese incircunciso gigante con esas armas grandes que tiene. Y David le dice a Saúl, no se turbe vuestro corazón. David habla de circuncisión, por eso lo llama ese incircuncidado, hablando de Goliat. Goliat era filisteo, Goliat no era descendiente de Abraham, no era parte de la nación de Dios. Entonces, Goliat no había sido circuncidado, no estaba en pacto con Dios. De eso es lo que estaba hablando David. Entonces, te digo todo esto para ayudarte a tener entendimiento de esto que estamos hablando de circuncisión. Pero ahora aquí en Deuteronomio 10, versículo 16, aquí no está hablando de circuncisión del prepucio de la piel del hombre. Aquí está hablando de circuncisión del corazón. Y junto con eso dice, y no te vuelvas duro de cerviz. No te vuelvas duro de corazón, también podemos decir. Y lo que te va a hacer, voy a usar esta palabra, blandito, lo que te va a hacer tierno es cuando tu corazón es circuncidado. Y lo que vemos es que en el antiguo pacto, al mismo Moisés, que es el que Dios le da la ley y la letra de la ley, y para que Moisés instruya al pueblo a guardar y observar la ley, a ese mismo Moisés, aquí en Deuteronomio 10, el mismo día que Dios escribe la ley y los mandamientos en las tablas de la ley que van a estar dentro del arca, en ese mismo día Dios le revela a Moisés, Dios le dice a Moisés que le enseñe al pueblo de que va a haber una necesidad de la circuncisión del corazón. Esto que te estoy compartiendo esta noche, muchos creyentes, muchos miembros de las diferentes iglesias y religiones y sistemas eclesiásticos y ministerios desconocen el contexto y la profundidad de lo que te estoy hablando. Han oído de la palabra circuncisión y por aquí, pero no entienden qué tiene que ver la circuncisión con el eterno propósito de Dios. ¿Qué tiene que ver la circuncisión con el antiguo pacto? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con el nuevo pacto? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con el propósito de Dios de establecer su reino y su dominio en esta tierra? ¿Qué tiene que ver la circuncisión con el señorío de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, con los ciudadanos de su reino? Y entonces, por eso es que no hay mucho entendimiento. Piensa, ¿cuántas veces, si tú llevas años en la iglesia o en la religión, cuántas veces tu pastor o los ministros o los maestros o los que tú has escuchado predicar, te han predicado acerca de la circuncisión del corazón? Entonces, como Dios tiene un eterno propósito, y ese eterno propósito ha existido desde antes de la fundación del mundo, te someto a considerar hoy para tu entendimiento que este aspecto del eterno propósito de Dios, de la circuncisión, es algo que Dios ha tenido ya en su eterno propósito desde antes de la fundación del mundo. En el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto de Dios con el ser humano, empezando con Abraham, la circuncisión es en el prepucio de la piel del órgano del hombre. El hombre mismo, él o alguien con manos del hombre, es circuncidado, se derrama sangre y eso es señal de que está en pacto con Dios. Bajo el antiguo pacto, la circuncisión era externa, era en el cuerpo, en la carne. La circuncisión se llevaba a cabo con las manos del hombre externamente. Pero ahora en el nuevo pacto, Dios habla de una nueva forma de circuncisión.
ya no es la circuncisión del prepucio de la piel del hombre. En el nuevo pacto, cuando tú crees en el Redentor y eres redimido por la sangre y el sacrificio de Jesús el Redentor en la cruz, tú no necesitas circuncisión física hecha por manos de hombre para estar en pacto con Dios. Es más, Jesús mismo dijo en la cena del Señor, cuando él introdujo la cena y levantó la copa, él dijo: esta copa es mi sangre y esta sangre es mi nuevo pacto. Y esa sangre ya no es el derramamiento de una circuncisión física exterior hecha con manos de hombre. Esa sangre del nuevo pacto es la sangre del Redentor Jesús en la cruz del Calvario, que Dios dio a nosotros como Redentor y como mediador del nuevo pacto. Entonces, la diferencia de la circuncisión del antiguo pacto al nuevo pacto es que en el antiguo pacto era exterior, en el prepucio de la piel del hombre, con las manos, hecha por el mismo hombre, con sus propias manos. En el nuevo pacto, la circuncisión no es externa, es interna, en el corazón, y no es hecha con manos, sino por el Espíritu. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, y aquí vamos a concluir esta noche y continuaremos mañana en la noche en este tema dentro del plan de salvación que tiene que ver con la circuncisión del corazón. Pero mira lo que en el nuevo pacto, lo que Dios por medio del Espíritu Santo le inspira a Pablo escribir cuando Pablo está escribiendo esta carta a la eclesía en Roma. Mira lo que dice. Versículo 28 de Romanos 2. Yo voy nada más a los dos versículos claves, aunque todo el capítulo 2, el contexto tiene que ver con lo que está diciendo aquí en este versículo 28 y 29. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra. ¿No por la qué? Por la letra. No tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con guardar ni observar cierto mandamiento, ni varios, ni que te pongan, ni que te quiten, no es nada. Eso es obras, eso es por las obras del hombre, por la carne y sangre, con las manos de hombre. No, la circuncisión del corazón, que es el eterno propósito de Dios en el nuevo pacto, es la circuncisión interior. Y dice aquí, es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Bien claro. Y hay muchos otros versículos más que nos afirman y nos aclaran aún más este poderoso principio de lo que es la circuncisión del corazón. Hace muchos años, cuando Dios me reveló esto que te estoy enseñando, yo nada más por mi propio razonamiento y lógica quería confirmar algo. Y yo tengo un amigo que es un cirujano de corazón, especialista en cirugías del corazón, y como esa es su carrera y su especialidad, yo lo llamé y le pregunté y le dije: mira, acabo de leer en la Biblia acerca de la circuncisión del prepucio del corazón, porque hay un versículo en Jeremías que dice exactamente eso, el prepucio del corazón, y lo vamos a compartir aquí en estos días. Y entonces yo le pregunté: tú que estás operando personas diariamente en el corazón tiene prepucio. Y él se rió a carcajadas y me dice: David, ¿de qué tú estás hablando? No, no, eso no existe. Eso no, el corazón no tiene prepucio. No.
Ah, ok, muchas gracias. Eso es lo que yo quería confirmar. ¿Por qué te comparto esto? Porque hay una gran diferencia y aquí Romanos 2, 28 y 29 nos está hablando la diferencia. La diferencia de la circuncisión por las obras de la ley, por la letra de la ley, a la circuncisión que es por el espíritu, hecha dentro de nosotros. Es muy diferente. Antiguo pacto, circuncisión era exterior, con manos de hombre, y también parte del antiguo pacto era observar y guardar la ley. Nuevo pacto, después de que somos redimidos por el sacrificio del Redentor y el mediador del nuevo pacto, Jesús, nuestro Redentor, entonces ahora los ciudadanos que han nacido de nuevo, que han sido redimidos y que ahora han sido transferidos, sacados del dominio de la tiniebla al reino y al dominio de la luz y bajo el señorío de Cristo, ahora Cristo está haciendo una obra de circuncisión del corazón, pero no con manos de hombre, no es con lo que el hombre hace o guarda o por la letra de la ley, no, es por el Espíritu, por el Espíritu. ¿Y dónde sucede? Interior. Entonces, la obra de transformación, la obra de santificación, la obra de renovación de la mente es una obra que Dios hace en Cristo por el Espíritu dentro de nosotros. No tiene nada que ver con las manos, ni las obras, ni lo que tú guardas, ni lo que tú no guardas, lo que haces o no dejas de hacer. Porque ya no es por la letra, ahora es por el Espíritu. Gran diferencia entre antiguo pacto y nuevo pacto. Mañana en la noche continuaremos a las 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos, y vamos a continuar, vamos a ver otros versículos que nos hablan acerca de esta circuncisión del corazón, que es la esencia del plan de salvación en nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Hasta mañana, son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro en YouTube. Ahí están todas nuestras enseñanzas. Y si no viste la del lunes por la noche, ahí está. Y esta estará allí también esta misma noche. Son bendecidos. Hasta mañana.